Justo después del funeral de mi suegra, a quien amaba como una verdadera madre, y una carta de Tengo 43 años y me llamo Sofía. La carta comenzaba: si esta carta te ha llegado significa que yo no estoy en este mundo. Me preocupaba que tuviera Sofía. Al ver la caligrafía familiar de mi suegra, mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi suegro falleció a una edad temprana, mucho antes de que mi esposo y yo nos casáramos, y no parecía haber parientes cercanos en su familia, con casi ninguna interacción familiar. Mi esposo y yo no fuimos bendecidos con hijos, así que vivíamos modestamente pero felices con mi suegra. El año pasado, mi esposo falleció de cáncer y solo quedamos mi suegra y yo. Luego ella se convirtió repentinamente en víctima de un accidente de tráfico. Había muchos puntos misteriosos sobre el accidente y, por alguna razón, mi suegra fue encontrada desmayada en una carretera en una ciudad donde no debería tener ninguna conexión y fue atropellada por un automóvil que pasaba. Policía investigando tanto el incidente como el accidente, pero no se ha encontrado su supuesta bolsa. La policía me preguntó sobre varias circunstancias, pero no sabía mucho y no pude responder adecuadamente debido al shock. No puedo ordenar mis sentimientos sobre mi repentino alejamiento de mi suegra. En el caso de mi esposo, tuvimos un año de tratamiento médico y mi suegra estuvo allí, así que pudimos recordarlo a nuestro gusto. Prometimos superar nuestro dolor juntos y seguir viviendo en armonía. Mientras había cosas que hacer, como el funeral y los trámites administrativos, mi mente estaba distraída. Pero una vez que todo terminó, de repente me sentí sola. Mis propios padres ya habían visto a causa de Can. Tengo un amante el hijos que es familia. Incluso si quisiera hablar con mis viejos amigos, es difícil, porque todos están criando hijos. Le dio un hombre que decía, ¿qué? Jugando por su voz, probablemente tenía unos 70 años, aproximadamente la misma edad que mi suegra. Se disculpó por haberse tardado en enterarse de la muerte de mi suegra y dijo que había algo que quería darme lo antes posible. Nunca había escuchado que mi suegra estuviera en contacto con un abogado y no entendía el significado de recibir una carta de una persona fallecida. Pensé que podría ser en este futuro realmente fraudulenta. Para encontrarme con el abogado en caso que la carta fuera realmente de mi suegra. La carta continuaba: sé que estás sorprendida por esta carta repentina de mi parte, pero por favor escucha. Películas can't creerás y ahora ven en ti. Me crea una sui y se caracterizaba por sus peculiaridades únicas, la reconocí al instante. Pero podrá entender el contenido. Los acontecimientos son tan dramáticos que solo se pueden comparar con una broma mal elaborada. Mi suegra falleció en un accidente automovilístico, pero el conductor ya ha sido detenido. El conductor testificó que encontró a mi suegra tendida en la carretera y por eso el descubrimiento fue tarde. Mi suegra tenía signos de haber sido golpeada, lo que sugiere que pudo haber perdido el conocimiento por ello. Me lo dijeron. Si esta carta es verdadera, mi suegra debió haber sospechado quién la había atacado. ¿Sabía ella que se vería envuelta en este incidente? Si es así, ¿por qué no huyó? Sentí las lágrimas brotando de nuevo. El abogado está siempre compuesto de joder, pero que ni de creo que podría de qué se trata. Un poco irritado por su forma indirecta de hablar, me atreví a preguntar: entonces, ¿qué escuchaste de mi suegra? Bueno, yo fui quien representó a Diego en ese momento y me han pedido que te ayude, respondió. ¿Quién es Diego? Según el abogado, mi esposo aparentemente tiene un hermano 6 años mayor que él. Que había escuchado una breve sobre esto, ni de mi suegra ni de mi esposo, ni había visto ninguna foto. El abogado comenzó a sacar archivos que parecían documentos de una bolsa al lado de la mesa. Sofía, ¿sabías que la mitad de los delitos graves en nuestro país ocurren dentro de las familias? Dijo, con un toque de ironía en su voz. Trágicamente, el lugar donde deberíamos sentirnos seguros y más contentos, el hogar familiar, es donde ocurren estos desgarradores incidentes de un miembro de la familia, quitándole la vida a otro miembro de la familia. Un hombre y una mujer jóvenes que parecían padres, un niño y un bebé. La mujer joven me resultaba familiar. Era mi suegra.
What is it? Your amor cried y un desconocido pero parecía un espacio. El niño también se parecía al hombre joven sin duda, parecía padre e hijo. Estaban posando frente a un gran barco en el puerto, todos con sonrisas felices en sus rostros. El niño con el flotador, ese es Diego, me dijo el abogado. Al enterarme, miré fijamente al niño, el hermano de mi esposo, del que no sabía nada. La foto se veía tan feliz y no pude evitar sentir un dolor en el pecho, preguntándome qué podría haber sucedido. ¿So usted ama sin ella antes? ¿Fue quien a mi suegra esta vez? Debe haber sido hace más de 17 o 18 años, considerando que mi esposo y yo salimos juntos 15 años antes de casarnos. De lo que tengo, que ni espere nada de. Sí, Diego se volvió un recluso desde el verano de su primer año en la secundaria debido al acoso, y 7 años después causó un incidente, explicó. Parece que Diego, desesperado por su futuro después de convertirse en un recluso, intentó cometer un suicidio familiar. Tarde en la noche, el día del incidente, entró en la habitación de sus padres con un cuchillo y terminó luchando con su padre, quien se despertó por el ruido. Incluso estando gravemente herido, su padre pudo someter a Diego, y un incidente se terminó de su intento de crimen. Sin embargo, al escuchar a su madre gritar ante la lucha entre su padre y Diego, mi esposo, que tenía 14 años en ese momento, llamó a la policía. Coches de policía y ambulancias se apresuraron al lugar, causando un breve revuelo en la zona residencial generalmente tranquila. En ese momento, problemas sociales como los ermitaños y los NEET se estaban volviendo comunes, y los medios de comunicación sensacionalizaban historias como la de un chico recluso planeando un asesinato-suicidio con su familia. Recuerdo haber escuchado noticias como esta, pero no tenía idea si se refería a la familia del esposo o no. Después de todo, historias similares eran reportadas a menudo en los medios. Sin embargo, hubo fascistas para aquellos involucrados. La familia del esposo, incapaz de soportar los rumores, terminó mudándose varias veces, casi como huyendo en la noche. Ya sea debido a las graves lesiones en ese momento o al estrés posterior, el suegro falleció unos años después. La suegra y el esposo cambiaron sus nombres al apellido de soltera de la suegra, y se dijo que finalmente pudieron llevar una vida normal en su lugar actual. No slaito para las funciones en incidentes familiares. No se puede odiar o detestar completamente. Cualquier tipo de street en confianza siempre entrar en indignación tan complicada. Vivir bajo el escrutinio público, los rumores y los ataques es muy difícil. Espero que puedas empatizar con los sentimientos del difunto que no pudo hablar contigo, Sofía. Nunca había considerado lo que les sucedió a la familia después de tal incidente, pero mientras estén vivos, la vida continúa. Los suegros dieron al chico en su hijo. La foto de Diego que me mostraron tenía una sonrisa que se parecía mucho a la de mi esposo. Pero el botón que fue abrochado por error no se pudo ver y terminó enfrentando la peor tragedia. Más tarde Diego fue condenado a prisión efectiva y se dijo que cumplió su condena. Cuando el abogado comenzó a explicar en detalle, yo representé a Diego. Bueno, ¿recuerdas? La misma pena se aplica incluso para un intento, cadena perpetua o al menos 5 a 20 años de prisión. Lo interrumpí preguntando, ¿un mínimo de 5 años? ¿Estás diciendo que Diego ya podría estar libre? Un mínimo de 5 años. ¿Estás diciendo que Diego ya podría estar libre? Sí, de hecho, fue liberado hace unos 2 años. Según el abogado, la escala es una notificación a la SBATM. Después de que se confirma un veredicto, puedes solicitar a la fiscalía que te notifiquen la fecha de liberación planificada del delincuente o, incluso, después de que hayan sido liberados. Incluso sin eso, la suegra biológica de Diego. Ella había sido notificada de su residencia y de su lesión. En ese momento, mi esposo había sido diagnosticado con cáncer y estaba recibiendo tratamiento, y la suegra no quería preocuparlo, así que parece que no pudo consultar con él. Diego me dijo en ese momento que cometió el crimen porque era pesimista sobre su futuro. Diego, que había sido un recluso durante muchos años,
había comenzado a usar secretamente la tarjeta de crédito de la suegra para pagar juegos en línea y compras en línea, y había sido regañado por su padre. Aparentemente, había gastado mucho dinero en comprar armas para un juego la noche del crimen y le habían quitado el computador. Diego le mintió al abogado y su verdadero padre, madre y hermano, que conocían la verdad, no dijeron nada. Mientras esperaban que Diego realmente reflexionara sobre sus acciones y cumpliera su castigo, no revelaron la historia detrás de la difamación y calumnias posteriores a su liberación. ¿Puesto por amor familiar? A decir verdad, mi suegra visitaba a menudo a Diego, mi cuñado, que estaba cumpliendo condena en prisión. Cada vez que iba, regresaba decepcionada por la actitud inmutable y no arrepentida de Diego. Ella tenía miedo de vivir viejo de nuevo, después de su liberación. El peligro de la violencia era parte del miedo. Pero ella sabía que si ella o su hijo morían, Diego vendría a mí pidiendo dinero. A medida que se acercaba la fecha de su liberación, hubo un aumento en la tediosa documentación. ¿Dónde hablo? Mi suegro insultó a un abogado que conocía el caso y pidió que se encargara de los trámites. ¿Qué estaba haciendo Diego para ganarse la vida hace 2 años? Resultó que a través del abogado, ella había estado ayudando a Diego alquilando un apartamento para él. Ella hacía sus compras. Le estaba dando dinero que había ahorrado en su cómoda y sus propios ahorros de jubilación, la herencia que recibiría si su hijo, en otras palabras, moría. Como sospechaba, el hombre que parecía mi esposo era Diego. En otras palabras, mi cuñado. Solo lo llamaba Diego, que probablemente era su nombre en ese momento. Y yo lo había estado llamando Diego porque había visto una foto familiar de cuando era un niño pequeño con un toque de inocencia. Pero en realidad, era un hombre de mediana edad de aspecto poco saludable. Me enfureció extrañamente que se pareciera a mi esposo. Mi viajador tenía suegra y mi esposo. ¿Qué descaro tiene? Tía, simpatizo con su infancia, siendo molestado hasta el punto de no ir a la escuela. Pero sus acciones posteriores fueron egoístas, Aves. Más que nada, lo que quería preguntar era, ¿no es esa la bolsa de tu madre que estás sosteniendo? ¿Qué le hiciste? ¿Le pusiste las manos encima a una mujer frágil? Al escuchar mis palabras, los oficiales también miraron la bolsa que Diego estaba sosteniendo. En un apuro, trató de condenar Mientras un oficial extendía su mano, Diego le gruñó. El proceso de pensamiento de Diego no tenía sentido en sus palabras y no mostraba remordimiento. Además, oye, ¿no eres la esposa de mi hermano? Ni mi mamá ni mi hermano están aquí ya. Pues mi suegra y mi esposo ocultaron la existencia de Dean por temor a esta situación. No, señora Sofía no tienes obligación. El abogado interrumpió, pero dudaba que la ley funcionara con Diego. Diego era en última instancia un hombre invencible sin nada que perder. No entiende el sentido común, ni parece querer cumplir con la ley. Tal vez por eso mi suegra nunca quiso que lo conociera. Aún no he terminado de leer, pero mi suegra me dejó una carta preocupándose por mí, sabiendo que su vida estaba en peligro. Su dolor y tristeza son desgarradores. Por tu culpa, mi suegra y mi esposo sufrieron mucho. Nunca perdonaré. Enfrentaré a ley. En efecto, hice que acta fuera torpuisa por un auto, sin mezclar con la inconsciente en la carretera. No es una persona que deba ser dejada libre en las calles. Me prometí a mí misma que haría lo que fuera necesario para enviarlo de vuelta a la cárcel. Entonces, se puso a mi lado y dijo, La sangre en la bolsa de mi suegra y las pruebas circunstanciales señalaron a Diego como el culpable y fue enviado de vuelta a la cárcel. Regresé a casa con el abogado y leí la carta de mi suegra hasta el final. Su carta estaba llena de disculpas hacia mí y de amor desbordante. Pero el final. Por favor, estoy más feliz y libre, Sofía. Al ver eso no pude contener mis lágrimas.